Amigos de Pasión por el Deporte, sean bienvenidos a la octava edición de nuestro podcast PXD Podcast, nuestra segunda temporada. Hoy tenemos un invitado especial para la Casa de Pasión por el Deporte y para todo el que ama el béisbol venezolano como lo es Efraín Sabarce. Efraín, bienvenido a las cámaras de Pasión por el Deporte. Hola Rodrigo, muchas gracias por tu invitación. Bueno, Efraín, primero preguntarte cómo has vivido la situación de la pandemia, cómo la estás viviendo actualmente. Con mucha paciencia y creo también con mucha conciencia, tomando en cuenta lo grave que es este asunto, todo debido a la capacidad tan grande de contagio que tiene este virus y las consecuencias fatales que sabemos puede producir, ¿no? Lamentablemente nuestro país, Venezuela, donde me encuentro, en Caracas, no ha sido la excepción. Ya acá sabemos que el virus está haciendo estragos. Por eso entonces aprovecho esta oportunidad que me estás dando para recordarle a la gente que nos ve, que nos escucha en este momento, lo importante que es el tomar medidas de precaución, no solamente para con nosotros mismos, no solamente pensando en nosotros, sino también en quienes nos rodean. Sabemos que una de las cosas que ha dificultado el poder tener mayor éxito, mayor control en el manejo de la pandemia, incluso en países desarrollados, es el hecho de que muchas veces o en un porcentaje alto, quienes portan el virus resultan asintomáticos. Entonces, pues bueno, de pronto sí, usted puede portar el virus sin que esto pues haga estragos en su salud, pero lamentablemente usted podría contagiar a alguien que sí termine siendo afectado, cuya salud sí podría verse vulnerada hasta incluso la muerte en caso de contraerlo. Por eso es tan importante que, pues bueno, todas las personas eh, tomen medidas y sean conscientes con respecto a la gravedad de este asunto. Me uno a tu mensaje, Efraín, de verdad que es muy importante a todas las personas a nivel mundial que cumplan las normas de seguridad que han establecido los organismos de salud en cada país, el Organismo Mundial de la Salud, o sea, que se sigan las normas, el distanciamiento, que la gente piensa que es algo sencillo, es muy, muy importante. El distanciamiento social puede evitar que el virus se expanda a 16 personas en simplemente con no cumplir el distanciamiento, el uso de la mascarilla, cuidarse, mantener siempre discreción, si no es necesario salir, no salir, mantenerse en casa y tratar de luchar contra esta situación que estamos viviendo actualmente. Ya hablando un poco, tiene que ver con la pandemia, pero no tanto, preguntarte algo que nos da curiosidad a todos los venezolanos. ¿Cuál crees tú que sea la posibilidad de que haya béisbol esta temporada en Venezuela? Las posibilidades, Rodrigo, según ha dicho la liga, son escasas realmente y uno entiende el por qué. Lamentablemente, pues la pandemia también ha hecho presencia, como lo decía anteriormente, en el país y esto dificulta las posibilidades de realizar el campeonato. Uno entiende que para poder desarrollar el torneo, la liga va a requerir, va a necesitar de la ayuda, de la colaboración del gobierno nacional, porque lamentablemente, y ojalá esté equivocado, pero temo que no sea así. Lamentablemente, para finales de octubre, principios de noviembre, cuando se supone debe comenzar el campeonato, esto no va a estar erradicado en nuestro país. Entonces, las posibilidades, repito, de que haya campeonato en este momento son escasas. Eso incluso lo expresó la semana pasada Giuseppe Palmisano, el presidente de la liga. Él enumeró una cantidad de factores que, bueno, creo están a la vista de todos. El primero está, o en primer lugar, está la pandemia, ¿no? La posibilidad de poder desarrollar un torneo en estas condiciones
pasa por la ayuda, por la colaboración del gobierno nacional. El gobierno nacional monopoliza las pruebas para detectar el coronavirus. El gobierno nacional además también tiene cerradas hasta el momento nuestras fronteras por razones obvias. También está el factor económico. Nuestra economía, que ya estaba en una situación muy grave a principios de año, antes del inicio de la pandemia o antes del comienzo de la cuarentena en nuestro país, pues se ha incrementado esa situación grave debido a la inactividad en muchos sectores de nuestra economía. Sabemos que, por supuesto, para la liga es importante el aporte que puedan hacer las empresas privadas a través del patrocinio. Quienes trabajamos en medios de comunicación en Venezuela sabemos que los presupuestos de las empresas más importantes del país, incluso también, y es obvio, las medianas y pequeñas, en cuanto a publicidad se ha reducido y en algunos casos pues ha dejado de existir. Este es otro inconveniente. Y además está la situación hasta ahora no resuelta de los equipos Magallanes y Aragua, de ese par de franquicias, con respecto a MLB, específicamente o más concretamente con respecto a la OFAC, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro del gobierno estadounidense. Como saben, muchos de ustedes, pues estos dos equipos están imposibilitados de mantener relaciones con las organizaciones de grandes ligas. Y uno entiende, aun cuando el FAC no lo ha dicho de forma pública, pero uno entiende que esto tiene que ver con el hecho de que en cada una de estas fundaciones, porque recuerden que estas franquicias son fundaciones sin fines de lucro, pues hay o las gobernaciones de cada uno de los estados, en el caso del Magallanes, el estado de Carabobo, y en el caso de los Tigres, la gobernación de Aragua, cada una de esas gobernaciones tiene una representación en las juntas directivas de estas fundaciones. Entonces, uno entiende que para aspirar a que la OFAC le dé el visto bueno a las grandes ligas para mantener relaciones con este equipo, pues estas dos gobernaciones deberían dejar de formar parte de la directiva de cada uno de estos conjuntos. Y eso hasta ahora no ha sucedido. Eso también lo aludía el presidente de la liga. Entonces, hay una cantidad de factores que la verdad hacen difícil pensar que pueda haber béisbol. Rodrigo, uno entiende que en caso de haber béisbol, pues muy difícilmente veamos, incluso comenzando a principios de noviembre, como en realidad tiene pensado la liga, planificado, pues va a ser muy difícil ver al público en los estadios. Y el público en los estadios pues genera buena parte de los ingresos que hace posible que el espectáculo se mantenga a través de la compra de entradas y del consumo dentro de estos establecimientos, bebidas, comida, souvenir, en fin. Este es otro factor que atenta contra las posibilidades de realizar un torneo. La liga ha dicho que ellos esperan a más tardar a principios del próximo mes una respuesta de parte del gobierno nacional para saber si cuentan o no con la ayuda para realizar el campeonato. Una respuesta que creo que más que eso es sería el permiso por parte del gobierno para realizar el torneo. Y esto va a depender de lo factible que vea el Ejecutivo Nacional la realización del campeonato, del torneo, en condiciones seguras para quienes hagan vida en el mismo.
Bueno, Efraín, y también para completar esos factores, también el factor que afecta es el tema de la gasolina, el tema de la inseguridad. Y esto me lleva a preguntarte varias cosas en las que comentabas en lo que nos decía. La primera es, ¿qué puede ofrecerle la LBBP? O bueno, más que la LBBP, ¿qué puede ofrecerle las organizaciones del béisbol profesional venezolano a los jugadores que vengan con el tema de salud, de medicina, en el caso de algún contagio de algún jugador, dónde será atendido? ¿Qué crees tú que puede ofrecerle las organizaciones de béisbol? Nada, realmente nada, Rodrigo, porque es que eso depende del gobierno nacional. Por ejemplo, lo principal, lo obvio, lo elemental para poder aspirar a pensar siquiera que se puede realizar un campeonato de béisbol en Venezuela en las condiciones en las que se encuentra el país y prácticamente el mundo entero, pasa por la obtención de pruebas para detectar el coronavirus. Las pruebas, como dije anteriormente, las monopoliza el gobierno nacional. Son el gobierno, las entidades públicas son las únicas autorizadas para obtenerlas, distribuirlas y realizarlas. Entonces, ya desde ese punto de vista, desde el punto de partida lógico para pensar en la realización del campeonato, vemos que la liga, de manera independiente, de manera unilateral, no tiene que ofrecerle a los peloteros. Mm, Sabemos la condición en la que se encuentran los centros de salud pública e incluso privados. En Caracas, por ejemplo, hoy cuando hablamos, sabemos que los centros de salud públicos y privados están colapsados, están al máximo de su capacidad por la cantidad de personas infectadas, que en algunos casos, algunas versiones, algunas estimaciones de organismos internacionales y organismos locales, incluso algunas investigaciones periodísticas, pues aseguran que el número de infectados, de afectados, es mayor al que ha dado a conocer el gobierno nacional. Entonces, la verdad, Rodrigo, yo me atrevería a decir que la liga en este momento a los peloteros no tiene nada que ofrecerle con respecto a garantías en cuanto a su salud en la condición en la que estamos. Y es precisamente por eso que la liga, es por eso precisamente que la liga, pues de manera insistente ha tratado de mantener comunicación constante con el gobierno, porque saben que no pueden adelantar o desarrollar un torneo, comenzar y desarrollar un torneo sin la ayuda del Ejecutivo Nacional. Es sencillamente imposible. La liga está consciente de eso y lo ha dado a conocerlo, lo ha admitido públicamente. Y yo creo que esto es, Rodrigo, me parece una situación igual para cualquier institución del país que desee realizar una actividad comercial con un gran número de personas involucradas. Pues, o sea, para hacerlo necesita la autorización y la supervisión del gobierno nacional. Es un caso distinto a lo que vemos en Estados Unidos, por ejemplo, con las grandes ligas, que, bueno, sin entrar en la diatriba política que allá hay, pues sabemos que el presidente Donald Trump más bien ha estimulado a las ligas deportivas y prácticamente a todas las instituciones, todas las corporaciones de ese país que, pues bueno, desarrollen sus actividades de la manera más normal posible, ¿no? Cosa que evidentemente es debatible, pero esa es la realidad de ellos. Y entre otras cosas, por eso vemos que la NBA y las grandes ligas, sobre todo en el caso de las grandes ligas con muchas dificultades, pues están en este momento desarrollando su
sus temporadas. Pero bueno, las grandes ligas tienen el músculo financiero y logístico suficiente como para decir, yo compro las pruebas, las hago, yo me encargo de todo el proceso. Además tienen la libertad legal, jurídica de hacerlo. Acá eso no existe. Nosotros no estamos en esa condición, pues no nos podemos comparar por eso a esa realidad. Entonces yo creo que la liga ha hecho bien en advertirle al público su deseo, por supuesto, de desarrollar el campeonato. Esa es la razón de ser de la liga, la realización todos los años del campeonato, pero advirtiendo o reconociendo las dificultades en la que nos encontramos como país y la necesidad también de el permiso y la colaboración del gobierno nacional en caso de que bueno, finalmente haya luz verde para que se realice el campeonato. Ya, y puede sonar un poco repetitivo esta pregunta, Efraín, pero hablando ya desde la parte que más te afectaría a ti y me afectaría a mí como periodista, ¿crees que las mismas garantías que sean ofrecidas para los jugadores, en el caso de la liga, sean ofrecidas para los periodistas para que cubran la temporada y para los equipos, camarógrafos? Y si puede ser factible para un medio de comunicación, y ya esto lo dejo solo a tu opinión, un medio de comunicación sea factible económicamente transmitir la liga sin tanto ingreso de publicidad por el tema de la pandemia, que son más de 5 meses que no se trabaja con normalidad y no se produce lo que normalmente sacaría una empresa en Venezuela. Sí, bueno, ya en los últimos años ha habido dificultades para las emisoras de radio, para los circuitos para los circuitos radiales de los distintos equipos, llevar adelante su trabajo, incluso creo la mayoría de los casos, pues los circuitos radiales han visto cambiar su dinámica, su rutina, por ejemplo, en cuanto a los viajes, porque debido a la falta de patrocinantes, a la reducción de marcas, de empresas que compren los espacios publicitarios destinados o inherentes a estas transmisiones, pues varios circuitos radiales, repito, han cambiado su costumbre, ¿no? Por ejemplo, viajar a todas las plazas con el equipo completo. En fin, eso ha variado en los últimos 5 años. No me quiero imaginar qué podría ocurrir en caso de que finalmente se realice el campeonato con esto, ¿no? No sé en realidad cuántas empresas tengan la capacidad para pautar, independientemente de su deseo, porque yo creo que al margen de cómo se realiza el campeonato, si hay campeonato va a ser atractivo para la gente, sobre todo en estas circunstancias en las que hay tan poca oferta, ¿no? Con respecto a la industria del entretenimiento, la gente pues guardada en sus respectivas casas, en fin, desde ese punto de vista sería un alivio, ¿no? para la gente, pero está lo que decía anteriormente. Es difícil pensar que se pueda realizar un campeonato de manera segura en las condiciones en las que estamos. Con respecto a la televisión sería muy difícil. Yo creo que difícilmente se viajaría a las plazas, viajaría nada más el personal necesario, el personal técnico para levantar la imagen, ¿no? La transmisión. Yo no sé si en caso de que el gobierno nacional pues decida ayudar a la liga en esto, pues haya o se contemple resguardar a los periodistas. No sé de qué manera eso se podría hacer. Yo creo que al final, Rodrigo, esto es una decisión que debería tomar cada medio, ¿no? Porque independientemente de que te digan, bueno, sí, los periodistas presentes van a ser objeto
pruebas cada 2, 3 días, igual corres riesgo, ¿no? Quien salga, quien esté en la calle, quien esté en contacto con otros. Entonces yo creo que en definitiva, en caso de haber campeonato, pues la cobertura y la presencia de reporteros, de narradores, de comentaristas en los estadios va a depender del criterio de cada medio. Creo que es lo más sensato. Yo creo que ahí, para darte mi opinión, creo que quizás pueda utilizarse la manera como se están haciendo muchos campeonatos internacionales, como el caso de la MotoGP, de la Fórmula 1, que eran paddock donde había más de 2.000, 3.000 personas trabajando día a día, que se hacen entrevistas por Zoom, como estamos nosotros Sí. actualmente ahorita, que se hacen ruedas de prensa por Zoom, se hacen en la NBA, se hacen transmisiones desde casa. En el béisbol tuve la oportunidad de ver a ESPN transmitiendo béisbol coreano, cada periodista desde su hogar, y sea quizás la nueva manera de transmitir el béisbol para llevarle la fiesta a todo el venezolano, porque al igual que sé que tú pensarás, creo que el béisbol es lo que le da la vida al venezolano, es lo que siente, la pasión con la que estamos día a día en los estadios como fanáticos o como periodistas en este momento. Y yo creo que quizás los medios de comunicación apostarán por eso en el caso de ver factible la transmisión de partido. Ya mencionabas también hace unos instantes el tema de los Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes con la FAC, con las sanciones que tiene. Y te quería preguntar si desde la liga ven la posibilidad de jugar una temporada con 6 equipos nada más. O sea, en el caso de que las sanciones sean a Tigres y Magallanes, dejar fuera estos 2 equipos y jugar una temporada con 6 equipos en Venezuela. No, yo no he escuchado nada al respecto y entiendo que eso no está planteado. Yo no creo que incluso sería bueno. Por supuesto, fíjate, jugar con 2 equipos en esa condición sería mucho más complejo que jugar como ocurrió durante la ronda eliminatoria del torneo pasado, cuando los 8 equipos estaban bajo la misma condición, sin posibilidad de contar con Con extranjero. personal perteneciente, Bueno, no solo extranjero no. extranjero, Sí. con personal perteneciente a las organizaciones de grandes ligas independientemente de su nacionalidad. Resulta más complejo realizar el campeonato con solo 2 equipos en esa condición que con los 8. Pero aún así, yo creo que que eso que planteas está descartado. Porque o sea, yo no veo a las directivas tanto de Magallanes como de Aragua cediendo su derecho a participar. Y no creo incluso que sea conveniente. Incluso eso para mí no le convendría, aún en esa condición, a los otros 6 equipos, porque sobre todo en el caso del Magallanes, hablamos de un conjunto muy popular, Por supuesto. el más popular del país, demostrado además científicamente a través de encuestas a lo largo de los años. Eso no sería sano para el torneo. Lo sano y lo que se debería es tratar de buscar la manera de cumplir con lo que exige la OFAC para que estos 2 conjuntos jueguen en condiciones similares a los otros 6. Eso es lo que creo debería ocurrir. En el caso de Aragua y Magallanes, tienen una cantidad de peloteros encumbrados en grandes ligas, otros viendo o teniendo sus primeras experiencias en grandes ligas, otros con muy buena perspectiva de convertirse en peloteros de grandes ligas, y esos son peloteros con los que uno entiende, aún en esta condición en la que estamos, podrían, a menos que MLB pues, se los prohíba, que eso es algo que uno no debe descartar, si MLB ve, y esto no solamente para Venezuela, esto es para cualquiera de las otras 3 ligas que conforman la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Si MLB
ve que los protocolos de salud no son lo suficientemente eficientes o convincentes como para que sus jugadores participen, pues lo van a prohibir. Eso es otro factor que hay que tomar en cuenta. Pero supongamos que eso se resuelve. Magallanes y Aragua tienen una cantidad de peloteros pertenecientes a organizaciones de grandes ligas que podrían jugar en Venezuela. No todos, por supuesto, pero sí hay, creo que un grupo nada desestimable que podría haber acción. Y entonces, pues bueno, yo creo que por eso aquí lo que debería cada una de estas fundaciones es tratar de resolver sus asuntos estatutarios, que me parece es algo relativamente sencillo. Yo creo que simplemente con excluir a las gobernaciones de la directiva de estos conjuntos, yo creo que con eso se resuelve el problema, o al menos hay mayores posibilidades de que el problema se resuelva. Yo creo que eso es lo que habría que hacer. Bueno, suena muy sencillo y ojalá que pueda hacerlo así y que ambas organizaciones tomen las decisiones adecuadas para llevar el espectáculo a los fanáticos, porque yo también opino lo mismo que tú. Pienso que son dos equipos muy importantes en Venezuela, son dos equipos que son Magallanes, como tú mencionabas. Hay refranes que dicen que nace siendo magallanero porque es el único nombre que no tiene, el único equipo que no tiene un nombre de un estado. O sea, todos los venezolanos son magallaneros, dicen en Valencia. Entonces, pienso que sería una situación complicada para el béisbol. Te lo preguntaba por si se manejaba alguna posibilidad y se trataba o se hablaba la liga. Pasando ya de Venezuela a las grandes ligas, mencionabas también el tema del coronavirus en las grandes ligas y la organización que ha tenido estos para evitar tantos contagios, pero que quizá no ha sido tan efectivo como la burbuja que tiene la NBA y la NHL en Estados Unidos. ¿Qué crees que le falta a las grandes ligas para tener un control total y poder hacer una burbuja al estilo de la NBA? Bueno, para hacer una burbuja yo creo que tendría que haber menos equipos. Esto posiblemente se realice durante la postemporada por dos razones. Primero, porque ya no serían 30 conjuntos, sino 16. Luego también porque las consecuencias de un hecho parecido al que vimos con los Marlins o con los Cardenales durante la postemporada, pues haría que los playoffs se cancelaran. No puedes esperar tanto tiempo por uno o dos equipos. Eso destrozaría completamente todo el cronograma de los playoffs. Y el hecho a la pregunta de que por qué no comenzó esto con una burbuja como la NBA o la NHL, es porque son más los involucrados, el personal involucrado. Es más, ya la temporada de la NBA estaba concluyendo, la temporada de las grandes ligas ni siquiera había comenzado. En fin, son una serie de factores que creo hacen entendible el por qué no se jugó en una burbuja. En algún momento se pensó en realizar los juegos en solamente los estados de Arizona y Florida, o Arizona, Texas y Florida. Pero ya vi, sobre todo en el caso de Florida, los infectados, los afectados por el coronavirus, pues fueron en aumento. Justo a medida que el comienzo de la temporada estaba por comenzar, también se registró algo parecido en Texas y en Arizona. Entonces, también por eso la posibilidad de que se jugara en menos estados o bajo el modelo de burbuja, pues desapareció. Te lo consultaba porque hoy o en estos días se ha manejado el tema
de las postemporadas justamente es jugar en dos ambientes. Los mencionabas ahorita, uno de ellos que es Texas, que se jugaría en el Globe Life Field, el Minute Mike Park y el nuevo estadio de Arlington de Texas, que sería Sí. la postemporada. Y en Los Ángeles, en California precisamente, se jugaría en el otro ambiente, que sería en el Dodger Stadium, Angel Stadium, Green Central Coliseo, Petco Park y Oracle Park, que serían 6 estadios. Y por eso te consultaba de por qué no se había manejado esa situación, que bueno, ya lo explicabas, que por lo menos Florida es uno de los estados que está más complicado en estos Sí. momentos de coronavirus. Ya pasando a otro tema ya deportivo, quería preguntarte en estos momentos, en estos días conversamos con Brody Serpa, periodista venezolano, sobre el tema de las reglas no escritas en el béisbol. Esto referente a lo que ocurrió con Fernando Tatis Jr. Y quería consultarte a ti, tu opinión también como periodista, ¿qué opinas de las reglas no escritas en el béisbol? Para mí la mayoría son absurdas, no tienen ningún tipo de lógica. Para mí van en contra muchas veces de lo que en estos, fíjate, en estos, en estos tiempos que tanto se ha utilizado el término esencia para justificar algunas posturas frente al juego. Creo que en realidad son pocas las situaciones en las que se amerita el uso de ese vocablo, de esa palabra, para ejemplificar o para justificar algún tipo de situación. Pero yo creo que en la siguiente sí vale la pena traerla a colación. La esencia del juego es hacer más carreras que el rival. Y Exactamente. el juego te dice que el tiempo no existe. O sea, tú puedes realizar 10 o más carreras, un número infinito de anotaciones en solo una entrada. Y por supuesto, en el caso de Fernando Tatis Jr., su equipo estaba arriba 7 carreras en el momento o antes del momento en el cual él conecta el cuadrangular ya en el octavo episodio. En un altísimo porcentaje de las oportunidades, los juegos que llegan al octavo inning, con diferencia de 7 o más carreras, terminan a favor del equipo que en ese momento tiene la ventaja. Pero la historia, la teoría y la historia del juego, los hechos, nos enseñan a que es eso, un porcentaje, que hay otro porcentaje pequeño, pero válido, en el cual los equipos son capaces de levantar y de remontar esas desventajas. Entonces tú tienes que aprovechar todas las circunstancias, todas las oportunidades que tengas para ampliar la ventaja. Y además el público está viendo, observando el juego para eso. Tú como fanático de un equipo en particular, tengo una situación como esa que estás esperando, que el bateador, que además es el mejor bateador de tu equipo y el mejor bateador de la temporada, conecte un jonrón. Eso es lo que tú estás esperando, no que aguante un picheo. Eso es lo que tú quieres. Que le dé a la bola, que le haga swing a ver qué pasa. No tiene ningún tipo de sentido esperar aguantar un picheo por respeto al rival, porque ese es un respeto malentendido. Si tú me dices que Fernando Tatis Jr. después de los honrón le sacó la lengua al pitcher o le sacó la lengua a los miembros del equipo rival en el dugout, o se rió, qué sé yo, hizo algún gesto de mofa, humillante hacia el equipo, ok, eso sí es una burla, eso sí es una falta de respeto, pero no batear en 3 y nada. Eso es un respeto o un irrespeto malentendido. El irrespeto es otra cosa, no eso. El pelotero está allí para dar su máximo esfuerzo. Si tú sabes que en 3 y nada el pitcher va a ir por el medio, ¿cómo no le vas a hacer swing? ¿Por qué razón?
por no faltar el respeto al rival, no. A mí lo que me pareció más absurdo de toda esa situación fue que el propio manager de Fernando Tatis Jr. lo haya censurado por eso. Eso no tiene ningún sentido, ninguno, ningún sentido. Él está allí para batear y de hecho ese es un derecho y además es un beneficio para él, para sus números, para sus registros. Ese es un argumento para discutir contratos, por ejemplo. Un gran slam, un jonrón con las bases llenas, un cuadrangular más a tu cuenta, 4 carreras empujadas más a tu cuenta, el aumento del averaje con posesión anotadora, en fin, una cantidad de cosas que para mí resultan absurdos. El no tocar, por ejemplo, la bola cuando un pitcher está lanzando unos home run. Si tú estás perdiendo el juego 2-0, tú necesitas descontar 3-0. ¿Y cómo empiezas a descontar? Envasando gente. Y bueno, si tú no te sientes en ese momento en la capacidad de envasarte dándole una línea al pitcher y ves que los infielders están jugando muy atrás, tú tocas la bola para envasarte porque de algo se empieza. Pero bueno, según los códigos no escritos, eso es un irrespeto. Mentira. El respeto tiene que ver con otra cosa, no con eso. Para mí, la verdad, afortunadamente, creo que esto está cambiando. Cada vez son más las voces de personas que se manifiestan en contra, pero para mí eso no tiene ningún tipo de sentido en la mayoría de los casos. Existe, incluso a mí me parece divertido que haya gente que piense distinto a mí, que se pueda discutir, porque en la medida en que uno discute y se encuentra a gente que piensa distinto a uno, pues uno puede reflexionar, pensar mejores argumentos, en fin. Pero yo particularmente no estoy de acuerdo. Me parece que poco tiene que ver con lo que llaman la esencia del juego y con el respeto al juego. Yo creo que es parte de la esencia del juego porque si lo comparamos con otros deportes, entonces en la NBA el que hace el mate encima del defensivo no puede decirle, no puede burlarse o celebrar su mate, o cuando hay un tapón no puede decirle no, aquí no. Es parte de la esencia, es parte de la diversión, es parte de lo que quiere el fanático, como bien tú decías, que si tienes a tu mejor bateador con bases llenas, espera que dé un jonrón para que el fanático celebre aún más. El error Claro. completamente se lo lleva el manager de San Diego, y pienso que las reglas, a veces las reglas no escritas, están dañando quizás el deporte en la parte de la atracción hacia el fanático, del disfrute del fanático, que por estas reglas quizás no puede haber más lo que llamamos en el Caribe, una pelota Caribe, un juego más picante, más atrevido. Ya para cerrar el tema deportivo y pasar a lo que es tu semblanza, Efraín, preguntarte, ¿dónde nace tu pasión por el deporte? Pues nada, a mí siempre me gustó mucho, mucho el béisbol. Las razones por las cuales me gustó no sabría decírtelas. A mi papá siempre le ha gustado mucho el béisbol. Desde muy pequeño me llevó al estadio. Él era fanático del Caracas, y me llevaba al universitario siempre de muy niño a ver los juegos de los Leones. Y pues bueno, esa era una época muy buena para Caracas. Tenían a Antonio Armas, a Baudilio Díaz, a Ubaldo Heredia, luego llegó Urbano Lugo, Andrés Galarraga, Omar Vizquel, en fin. Y la verdad es que eso hizo que me enamorara del juego, que me obsesionara por el juego, y desde entonces eso no ha cambiado. Yo por eso supe también desde muy pequeño, desde muy niño, que quería ser periodista deportivo. Yo aproximadamente a los 12 años de edad lo tenía claro, y no entonces por casualidad pues me gano la vida ejerciendo el periodismo deportivo, específicamente cubriendo el béisbol. ¿Dónde comienzas a dar tus primeros pasos como periodista, Efraín? Bueno, yo en el año 98, específicamente durante el mes de marzo,
de ese año comencé como pasante en el departamento de deportes de Radio Caracas Radio. Yo todavía no había ingresado a la universidad, yo entré a estudiar comunicación social después, unos meses después, en diciembre de ese año, 1998, y pude comenzar a trabajar en RCR como pasante, a pesar de ni siquiera haber comenzado a estudiar comunicación social, porque durante el año anterior hice un curso de periodismo deportivo en la Universidad Simón Bolívar que coordinaron Daniel Chapela y Edgardo Broner, quienes hoy son mis amigos, dos personas a las que les debo mucho. Pues estando allí en ese curso, pues ellos me invitaron a formar parte del departamento de deportes de RCR, que iba a comenzar al año siguiente. Y pues bueno, eso terminó de convencerme y de darme un impulso hacia la comunicación social, a ver en la comunicación social la posibilidad de estudiar y convertirme en un profesional de esto. Tu paso por el líder, ¿cómo fue esa anécdota para ti? Fue muy importante. Yo era en 2004, yo estaba ya graduado, yo me gradué en febrero, perdón, de 2004 en la Universidad Central de Venezuela y justo unas semanas después me dijeron que la cadena Capriles tenía como proyecto la fundación de un periódico deportivo. Un periódico deportivo que iba a ser dirigido por Francisco Blavia, a quien ya conocía, y coordinado por Gerardo Blanco, quien sabía quién era, Gerardo Blanco, periodista destacado del fútbol nacional. Y entonces, pues bueno, me invitaron a una charla para saber si yo estaba interesado. Ya yo había sido pasante del Nacional, mi pasantía había terminado porque ya me había graduado. Y el periódico en aquel momento no estaba en una buena condición económica, de hecho se había reducido a, creo, 2 cuerpos, en fin. Yo sabía que en el Nacional, pues no, en ese momento no era un lugar para aspirar a hacer carrera. Y pues bueno, fui a mi entrevista, me ofrecieron ser parte del cuerpo de béisbol, el cuerpo de redacción, del grupo de redacción de béisbol, de la sección de béisbol del diario Líder, y para mí eso era magnífico porque yo quería dedicarme exclusivamente al béisbol. Y pues bueno, comencé allí. La verdad es que el Líder fue muy importante para mí. Yo tuve la suerte de cubrir la última serie de Grandes Ligas, de la temporada de Grandes Ligas de los Indios de Cleveland, en aquella temporada 2004. Líder salió en octubre de 2004. Y fue una serie muy importante, fue en el Metrodome de Minneapolis, una serie entre los indios y los mellizos. Y aquello era perfecto para el inicio del periódico porque estaba Johan Santana en su campaña, su primera gran campaña, la que le dio el primer sayón, y estaba Omar Vizquel también en su última temporada con los Indios de Cleveland, que fue el conjunto con el cual él se convirtió en una estrella de las Grandes Ligas. Entonces, pues bueno, aquello, estar allí presente era importante para el periódico. Y pues bueno, me tocó cubrirla a mí. El primer número de Líder tiene como portada a Omar Vizquel, fue una entrevista que yo le hice, y luego al día siguiente salió publicada una entrevista con Johan Santana. Luego, bueno, tuve la oportunidad de cubrir el año siguiente la Serie Mundial que jugaron los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago, también un momento muy importante para la historia del deporte venezolano, porque fue la Serie Mundial que ganó Guillén. Guillén se convirtió, Osvaldo Guillén, en el primer manager latinoamericano que dirigía una Serie Mundial y que la ganaba, por supuesto, luego también. Fue una gran experiencia. La verdad es que Líder fue un momento inolvidable. Además, trabajé allí con amigos, con verdaderos amigos, gente que ha sido muy importante
en mi vida. Creo que fue una experiencia inigualable, realmente. No creo que se pueda repetir en el futuro próximo en el país. Ojalá esté equivocado, pero bueno, al menos tengo la satisfacción de haber pertenecido al grupo que fundó ese periódico. Eso es muy importante para nosotros que somos periodistas, que conseguimos el amor y la pasión trabajando en un medio de comunicación sin ver más allá de lo que es el tema de dinero, sino disfrutando lo que hacemos, disfrutando entre amigos, disfrutando con la familia y con los momentos importantes que mencionabas, que son momentos que cualquier periodista que cubra el deporte o el béisbol específicamente quisiera vivir, que es estar en una serie mundial tan importante como las que tú estuviste. Y ya de ahí pasas a la actualidad, a lo que estás trabajando hoy en día, que es IBC Network y La Mega. ¿Cómo ha sido llevar esas dos vidas, ese cambio de que en un momento estás hablando en radio y de repente tienes que salir al aire? Ese cambio para ti o esa manera de llevar el periodismo en dos tipos de medios distintos. Pues bueno, fíjate, la Mega en realidad fue algo para mí inesperado, porque como decía, por cierto, hace algunas semanas, en algo que me tocó grabar a propósito del aniversario número 32 de la Mega, contrario a muchos de mis compañeros hoy allí, yo nunca tuve la aspiración de trabajar en la Mega, porque como te conté anteriormente, siempre mi deseo y mi enfoque fue el de convertirme en periodista deportivo dedicado al béisbol. Y la Mega, pues poco tiene que ver con deportes, pero fíjate, en la Mega, desde hace muchos años, por cierto, hay al aire un micro dedicado al deporte, un micro que ha conducido un grupo grande, por cierto, de periodistas, importante también, gente como Oscar Prieto Rojas, Carlos Suárez, Manuel Rodríguez, Ivonne Gaete, mi amiga Ivonne, Meche Celta, en fin. Y de pronto, hace ya casi 5 años, en septiembre de 2015, me llama Karima Urdaneta, la jefa de producción de La Mega, y pues bueno, me ofrece el micro, me pregunta si estoy interesado en hacerlo. Y la verdad es que me pareció interesante porque vi en La Mega la forma de llegar a un público distinto al cual yo normalmente, o para el cual yo normalmente he trabajado. Y pues bueno, la verdad es que fue una buena idea, me parece, aceptar esa invitación, porque ciertamente es la manera, repito, de que mi trabajo pues llegue a un público distinto, diferente al habitual, y además comercialmente pues no puedo dejar de reconocer que ha sido importante. El circuito Mega es uno de los más importantes del país, tiene una historia ya, como dije anteriormente, de más de 3 décadas. Es un circuito, además, que ha tenido la virtud de mantenerse joven a pesar del tiempo. Creo que siempre ha tenido muy claro el circuito Mega hacia qué público debe ir. Y el tenerlo claro le ha permitido durante todo este tiempo ser vanguardia, ser realmente referencia en la radiodifusión de este país. El público joven tiene a la Mega desde hace muchos años como referencia. Y cuando hablamos entonces de 3 décadas y de la cantidad de locutores que han pasado por allí, pues hablamos de un medio de comunicación que, repito, tiene su objetivo claro, y a través de eso se entiende el por qué ha sido tan exitoso. Y pues luego, quería decirte también que, bueno, para mí ha sido importante porque, además también porque es la manera de adaptarme a un lenguaje distinto al habitual en mi caso.
es hablar de manera directa, de manera simple y no simplista. Son dos cosas distintas con respecto al deporte, porque es hablar de deportes en una radio que no es especializada en deportes. Entonces, bueno, eso también para mí resulta algo atractivo. Ya, si Dios quiere, en octubre voy a cumplir 5 años haciendo deportes megas. Ojalá pues sean por lo menos 5 más. Y con respecto a IBC, pues también ha sido muy importante para mí. IBC comenzó también hace 5 años. En ese octubre de 2005 pasaron dos cosas importantes profesionalmente para mí. El hacer deportes mega y luego también el ingresar a IBC. Yo también soy fundador, así como fui fundador de Líder, soy fundador de, en este caso, IBC. Comenzó llamándose IBC, ahora desde hace más de un año es IBC. Y la verdad es que en IBC me siento muy cómodo, siempre ha sido así, porque trabajo entre amigos, trabajo con gente que conozco desde hace muchos años. IBC es parte del conglomerado de medios en el cual también está incluido el circuito Unión Radio, que es el grupo bajo el cual funciona la Mega. Entonces, el estar haciendo estas dos actividades para un mismo grupo, para mí es lo ideal, por varias razones. Primero, porque me siento muy cómodo trabajando entre amigos. Desde mi jefe directo, Freddy Chercia, hasta el jefe máximo del canal, Tony Salanova, pasando por mis compañeros en cabina, Fernando, Carlos Balmore, Iván, Juan Carlos, en fin, todos son realmente amigos, los técnicos también. Trabajamos todo el año transmitiendo béisbol, es decir, para mí es la situación ideal. Yo debo decir que laboralmente me siento, Rodrigo, muy afortunado al tener la oportunidad de trabajar para estos dos medios. El trabajar en el grupo Unión Radio y en el grupo BC, en este caso BC Medios. Yo, antes de trabajar en IBC, laboraba en Venevisión, que para mí fue una gran oportunidad. Yo lo poco o mucho que pueda saber de televisión se lo debo a Venevisión, donde comencé a trabajar en enero de 2009. Enero de 2009. Durante la final 2008-2009 comencé haciendo entrevistas después de los Juegos para aquella final. Y eso fue algo, por cierto, que siempre quise hacer. Venevisión siempre ha sido reconocida por la calidad de sus transmisiones deportivas y la calidad de sus transmisiones, sobre todo en el béisbol profesional venezolano, pues creo nunca han estado en discusión. Entonces, para mí siempre fue una meta el poder trabajar, sobre todo haciendo entrevistas después de los juegos, que es lo que más disfruto en la televisión, en Venevisión. Y eso afortunadamente lo pude hacer. Para mí fue muy importante el haber pasado por allí, y eso me dio las bases para trabajar de manera más cómoda, con mayor seguridad en mí mismo ahora en IBC. Ya para cerrar, entre Líder y donde estás trabajando actualmente, ¿con cuál te quedas? Es una pregunta difícil, pero fíjate, a mí me gusta mucho escribir. A mí me gusta mucho escribir. El asunto es que yo no soy rápido escribiendo. Y yo era reportero en Líder. O sea, yo tenía que escribir rápido, hacer diarismo, ¿no? Entonces, yo estoy disfrutando más lo que estoy haciendo ahora. Lo de Líder fue una gran experiencia. Una experiencia profesional importante que me dejó mucho, y una grata experiencia a nivel personal, humano, emocional.
pero bueno, ya ese tiempo pasó, ese ciclo terminó y yo estoy en este momento donde deseo estar. Realmente, yo no suelo ver hacia atrás con respecto a me hubiese gustado estar allí, quedarme allí o no. Afortunadamente las cosas se han dado como para que yo vea hacia atrás con una sonrisa, con satisfacción y nada más. Sin añoranzas muchas, porque afortunadamente creo siempre me he sentido bien en el lugar en el que me ha tocado estar. Agradezco mucho haber pasado por allí, como agradezco mucho, por cierto, haber sido pasante del Nacional, que fue donde definitivamente yo me formé como periodista. Eso no lo hemos mencionado. Yo fui pasante del Nacional durante 2 años. Y el haber estado allí fue lo que me formó como periodista, que es un proceso, por cierto, que no termina. Es un proceso que dura toda la vida, porque tú toda la vida debes estar formándote, aprendiendo, escuchando y leyendo de quienes más saben de esto. Bueno, señores y señores, Efraín Sabarce, un periodista de verdad increíble, con un recorrido que deseable para cualquiera. Hablamos del Nacional, Líder, RCTV, IBC, IBC ahora, IBC Network, La Mega, un recorrido, un currículo increíble, de verdad que sí, pero lo más importante además del currículo, que has logrado encontrar el sitio donde te sientes a gusto y donde has podido disfrutar de lo mejor que ha sido, como ya mencionabas, Líder, y donde estás trabajando actualmente. Bueno, Efraín, ya dejarte las cámaras de Pasión por el Deporte para que le envíes un saludo a todos los fanáticos del béisbol profesional venezolano. Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy grata esta conversa. Sigue adelante. La verdad es que esta es una carrera, creo que como cualquier otra. Es decir, hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que sobre todo tener claras las ideas que se quiere hacer, a dónde se quiere llegar, y una vez que eso se sabe, se tiene claro, pues seguir sin pausa. Muchas gracias por la invitación, la he disfrutado mucho. Muchísimas gracias, Efraín. Gracias a todos los que nos vieron en este episodio de PXD Podcast y sigan más cerca de cada jugada. Se da hasta la próxima.